una buena noticia y una mala. La buena es que este panel va a estar súper interesante. La mala es que vamos a tener que sacrificar un poco el horario del almuerzo, ya se los adelanto. Pero bueno, es un gusto para mí estar compartiendo este panel, moderar este panel. Un panel que tiene una particularidad, porque el título del panel coincide con el nombre del Congreso, y eso de alguna forma le da una impronta bastante definida de hacia dónde queremos ir en este panel. Básicamente lo que queremos es abrir la primera gran conversación sobre las temáticas que caen bajo el paraguas del título del Congreso. La era de la electricidad, que no es un título casual y que tiene mucho significado para nosotros, es una forma de sintetizar el momento que estamos viviendo, ¿no? Un poco lo desarrollaba Diego en las palabras de apertura. Nosotros ya pasamos de forma muy exitosa la primera transición energética. Tenemos un activo de mucho valor, que es una matriz con altísima penetración renovable, robustamente renovable, como me gusta decir, porque ya hace varios años que venimos en esa condición. Y ahora el desafío pasa por llevar esa electricidad renovable a los consumos, a la demanda, para descarbonizar ese 35% que mencionaba la presidenta de ANCAP hoy más temprano. Y cuando hablamos de descarbonizar la demanda, tenemos que hablar de industria, de transporte, de procesos productivos en general y de nuevos usos, ¿no? La futura demanda electrointensiva que también se está hablando mucho. La idea de este panel entonces es de aportar una mirada en este tema desde diferentes ángulos. Vamos a tener primero una visión global por parte de McKinsey, ahora los voy a presentar a cada uno, y después vamos a aterrizar en Uruguay y vamos a hablar de mercado eléctrico, de redes, de combustible, de industria y, por qué no, también del rol de las empresas públicas y privadas. Tengo el gusto entonces de estar con 4 invitados de lujo para cumplir con ese objetivo que nos pusimos. Los voy a nombrar según el orden en el que van a exponer: a Felipe Toledo, en primer lugar, de McKinsey, Alejandro Perroni, de Clerc, Bruno Wan, de UPM, y Nicolás Spinelli, de ANCAP. La dinámica del panel es la tradicional. Vamos a tener una secuencia de presentaciones de unos 20 minutos máximo cada uno. Y luego al final vamos a hacer una ronda de 1 o 2 preguntas, ojalá que dé el tiempo para eso. Bueno, dicho esto, empezamos con, le doy la palabra a Felipe Toledo. Te invito a pasar al atril o con el micrófono, como te sientas más cómodo, y mientras te voy presentando. Si querés, el atril, gracias. Felipe es socio de McKinsey & Company en el área de Strategy and Corporate Finance. Y no necesita banquito. Felipe, adelante. Olá, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Toledo. Soy socio de McKinsey en la oficina de São Paulo. Estoy a 15 años en la firma, cubriendo el sector de energía e infraestructura, ¿no? Y para iniciar la discusión, gustaría de pensar un poco con ustedes cuáles son las reflexiones en electrificación, ¿no? Entonces, o objetivo do painel é que gostaria que ficassem com 3 grandes mensagens ao final da apresentação, né? A primeira é que estamos vivendo um momento único na história, com uma necessidade de transição energética muito latente, né? O segundo é que agora o crescimento eletrônico demanda muitos elétrons, né? O crescimento está muito correlacionado à demanda de eletricidade. E terceiro, isto vai demandar uma reconfiguração, um rewiring de nosso sistema elétrico como um todo, né? Então, vou trazer algumas perspectivas que discutimos à luz dessa nova era de eletrificação, né? E para começar as reflexões, o que podemos aprender das transições energéticas do passado, né? Vivimos mais de 500 anos de transições energéticas, né? Começando com food for labor, biomass, animal feed, e evoluímos para os outros tipos de energia, né? Ao longo de 500 anos, né? Então, o que aprendemos dessas transições energéticas que estão impactando o mundo hoje, né? O primeiro grande ponto é que as transições energéticas foram muito lentas no passado, né? Então, se pegamos os diferentes momentos de transição, desde o início da tecnologia até conseguir utilizarmos ela de maneira
em escala, até conseguirmos espalhar ela em diferentes geografias. Tomamos mais de 100 anos, 200 anos para conseguir isso na maioria das transições energéticas, né? Então, é um processo lento que requer muita adaptação. Pero, no momento atual que vivimos, temos uma pequena diferença, né? É que não tenhamos tanto tempo assim, né? A transição energética que estamos vivendo para mais electricity intensive, com mais elétrons em la matriz e mais energia renovável, tem que ser mais rápida do que foi no passado, né? Em las transições passadas, né? Se quisermos cumprir com os objetivos de emissão de gás carbônico, precisamos acelerar a revisão de matriz energética muito rapidamente, né? Para conseguirmos cumprir com as metas que temos, né? Então, esse é um ponto super importante, né? Se conseguimos cumprir com essas metas, né, onde que poderemos estar nas próximas décadas, né? Então, o que vemos é que a participação de eletricidade e de hidrogênio verde pode chegar até 50% de todo o consumo mundial de energia em las próximas 2, 3 décadas, né? Se conseguimos cumprir com estes objetivos, garantindo sustentabilidade e garantindo sustentabilidade de oferta de energia, eletricidade e hidrogênio verde serão super importantes para a humanidade, né? E vão passar a geração de oil, coal e other sources e outras fontes de energia, né? Então, essa é a primeira grande reflexão, né? Estamos num momento único, a transição energética precisa acontecer, né? E precisa ser muito rápida, né? Precisa ser mais rápida do que historicamente lo fizemos nos últimos 500 anos, né? E o que é interessante, né? É que esta transição energética será liderada por eletricidade, né? Então, esses elétrons, né? Por que isto, né? É muito interessante, porque sempre que vemos a correlação de crescimento econômico com a demanda energética, é sempre 1 para 1, né? Então, o crescimento de GDP é muito correlacionado 1 para 1 com o crescimento de demanda energética. Pero o que aconteceu nos últimos anos é que o que está dando esta energia, né? As fontes de energia estão cada vez mais voltadas à eletricidade, né? A eletricidade está ganhando um share, um disproportional share, né, no crescimento do GDP, né? E penso que todos nós outros sentimos este efeito, né, em nosso dia a dia. Por exemplo, se formos a fazer uma pesquisa em Google, né, ela é 10 vezes less energy intensive que uma pesquisa em ChatGPT, uma pesquisa com IA, né? Então, estamos requerendo mais energia, né? Um veículo elétrico, né, pode, se lo carregarmos ao longo, né, de todo o ano, pode trazer uma demanda energética que equivale ao consumo per capita de uma pessoa em Latam, né? Então, é uma demanda energética e as novas aplicações tecnológicas que estamos buscando dependem muito em eletricidade e em elétrons, né? Por isso que está acontecendo essa transição tão forte e tão rápida, né, nos últimos anos, né? Esta é uma segunda reflexão, né? A economia está muito dependente no futuro de elétron, né? E será electron intensive, né? Isto é chave, né? E o que é interessante, né, é que isso não é diferente para a Latinoamérica, né? Se olhamos o consumo de eletricidade per capita de Latinoamérica comparável com as outras regiões do mundo, ainda assim temos um gap, né? Então, a eletrificação em Latam pode ser muito intensa, né, no futuro, né? E o que é muito interessante é que o Uruguai é um dos líderes em eletrificação em Latinoamérica, né? O consumo per capita de energia elétrica em Uruguai
está à frente do Brasil, está à frente de outros países em Latam. E o Uruguai é um dos países que mais adotam, por exemplo, veículos elétricos, né? No mundo, né? É líder mundial em adoção de veículos elétricos, com 30% da nova frota sendo de veículos elétricos, né? Então, esta eletrificação que estamos discutindo e essas novas soluções tecnológicas estão cá, né? Estão em como nos movemos, em como fazemos pesquisas em Google, em como desenvolvemos cálculos e assim por diante, né? E o Uruguai é líder, né, nessa transição energética aqui em Latam, né? Então, esta é uma mensagem muito importante, né? Qual é a implicação disto para o Uruguai, né? Aqui tive a liberdade poética de fazer um exercício de estimar o que pode ser a demanda energética do Uruguai nos próximos 15 anos, né? E acá é uma predição, né? É um exercício de fato, né? Pero quando compomos a demanda atual de consumo de energia elétrica com o crescimento orgânico do Uruguai, colocamos o potencial de penetração de veículos elétricos e também a demanda de data centers e a demanda por soluções de hidrogênio verde, podemos atingir facilmente o dobro de demanda de energia necessária para abastecer toda esta demanda nos próximos 15 anos, né? Então, é um cenário muito interessante, né? Estava assistindo a palestra da presidente de UTA, né, que está pensando nesses pontos, né? A expansão de redes de transmissão, a expansão de geração, né? Porque, de fato, temos um potencial enorme para crescer a demanda de energia e, de fato, isto deve acontecer nos próximos anos, né? Então, é um cenário muito... Estamos vivendo a era da eletricidade, né? Que é o nome de painel, né? Pero nem tudo é fácil, né? Temos alguns pontos que são super importantes globally que trazem para esta discussão e que a demanda por eletricidade tem algumas implicações muito importantes nos sistemas, no grid e como utilizamos esta energia, né? Então, onde estamos chegando, né? Provavelmente o consumo de energia elétrica deve crescer a 30% já nos próximos anos globalmente e a 50%, como comentei, nas próximas décadas. O que isto implica é que até 2050 precisaremos de 6 novas Alemanhas em termos de energia elétrica para abastecer todo o consumo, né? Então, tanto em capacidade de energia solar e capacidade eólica, é muito intenso a quantidade de investimentos que precisaremos para conseguir, não só solar e eólica, mas outras fontes também, para conseguir abastecer toda esta demanda de energia, né? E outro aspecto super importante é que, como estamos transitando para fontes mais electro-intensive e fontes renováveis, provavelmente precisaremos de uma capacidade de armazenamento de carga jamais vista, né? Teremos que aumentar as baterias e a capacidade da flexibilidade do grid e da distribuição em pelo menos 6 vezes nos próximos anos, né? Então, é um fator super importante, né? Que teremos que equacionar também, junto com a geração. Por fim, a grande demanda de energia elétrica, acreditamos que será não somente o hidrogênio verde, mas também os data centers, né? É impressionante, né? O quanto isto está crescendo na região, em Brasil, em Uruguai, Chile, e mundialmente, né? Na perspectiva de consumo de data centers. E que o consumo de Latam, não só fiz o exercício para o Uruguai, mas quando olhamos o consumo em outros países de Latam, a perspectiva é que o consumo dobre de energia muito rapidamente, né? Também nas próximas décadas, né? Então, é uma demanda energética muito intensa que vai demandar investimentos de storage, de baterias e no grid, né? Um ponto que me chamou muita atenção é que hoje o mundo investe muito mais em capacidade de geração do que em capacidade de grid, né? Capacidade de conectar a geração, né? Com
con líneas de transmisión y con líneas de transmisión y baterías, ¿no? Entonces, para cada $1 investido en generación, solo estamos investindo 40 cents en la capacidad de lo grid, ¿no? Entonces, esto es un tema que va a ficar importante no futuro, né? Como que conseguimos garantir que tenemos la generación y que ela llegue al centro de consumo, né? Y que conseguimos abastecer las industrias y las comunidades, né? E com esta reflexão, né, temos que pensar como que será o grid do futuro como um todo, né? Como que será o sistema elétrico como um todo, né? Será que estamos nos preparando para isto, né? Quais são as mudanças que teremos a fazer nesse sistema elétrico, né? Que é a terceira reflexão que eu comecei no começo do painel, né? Teremos que fazer investimentos muito importantes no sistema elétrico como um todo para garantir que teremos fluxos bidimensionais de energia, né? Para que conseguimos incorporar a geração distribuída de forma a equilibrar a matriz energética, né? Como que lo equilibraremos com a geração térmica, por exemplo, né? E como que faremos a conexão dessas novas fontes de energia, né? Então, em diversos países do mundo, se inicia a discussão de como teremos as virtual power plants, né? Como que, através de software e conexão com o smart grid, conseguimos controlar a energia que está fluindo no sistema. Por exemplo, as pessoas poderiam vender a energia de seu carro elétrico em determinados horários para o grid, né? Como que nós controlamos tudo isto através de software e através desta flexibilidade, né? Então, para mim, o que vejo e o que penso e vejo em Latam é que isto pode ser um gargalo importante de investimentos para os próximos anos, né? Como que vamos preparar o grid para receber toda esta capacidade de energia renovável, toda essa capacidade de transmissão e conectar as comunidades, o centro de carga a esta geração, né? Então, são investimentos importantes que temos que estar preparados a fazer para termos a transição energética efetiva, né? Penso que, como falamos, né, a era de eletrificação é uma transição energética que precisa ser rápida, pero precisamos estar preparados para fazer estes investimentos e garantir que todas as capacidades estejam no lugar, né, em place, para que conseguimos mover com isto, né? Então, penso, estas eram minhas reflexões que queria trazer para abrir o painel e contribuir com a discussão, né? Foi um pouco mais... E desculpem o portunhol. Muchas gracias, Felipe, también por el esfuerzo del portuñol. Gracias también por aportar la mirada y la expertise de McKinsey y traer un poco los grandes números a este panel. Ahora le doy la palabra a Alejandro. Alejandro, te presento. Alejandro Perroni es contador público con posgrado en finanzas de la UDELAR, es director de Clerc, es integrante del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Fue gerente general y gerente económico financiero de UTE. Ha sido consultor para bancos multilaterales y para Naciones Unidas. Fue integrante del Comité de Estudios del WEC. Fue integrante también del Comité de Evaluación y Seguimiento del Fondo Sectorial de Energía de la ANI y asesora a diversas empresas energéticas en distintos países de la región. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tomando el desafío del Congreso, vamos a hablar de la era de la energía. La presentación tiene dos partes, una del contexto internacional, que básicamente ya fue spoileada por la presidenta ANCAP, por Felipe recién, con lo cual vamos a ir rápido, y una parte donde nos vamos a centrar en Uruguay, nos vamos a centrar en la situación de partida, en el contexto en el que entendemos se va a desarrollar en el mercado y en los desafíos que tiene el mercado uruguayo. Y ya para seguir con los spoilers, adelanto las conclusiones. Tenemos básicamente 4 conclusiones. La primera, que la era de la electricidad es un hecho, y es un hecho irreversible, que esto es importante porque hay cambios que a veces pueden volver atrás, consideramos que es un hecho irreversible. Segundo, la segunda conclusión es que Uruguay está muy bien posicionado para ese contexto internacional con su punto de partida. El tercero, que esta era de la electricidad que recién mostraba Felipe va a mostrar enormes oportunidades para Uruguay. Y el cuarto punto, que para poder
aprovechar esas oportunidades, tenemos desafíos y problemas a solucionar. No las vamos a poder capturar gratis, digamos. Rápidamente de esto ya se habló, a pesar de los esfuerzos y las inversiones, el 80% de la matriz global sigue siendo fósil y apenas 15% renovable, y la generación eléctrica en particular está un poco mejor, pero el 60% de la electricidad se sigue produciendo con fósiles, en particular un 34% del carbón y apenas todavía el 33% renovable. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los gases de efecto invernadero del sector crecieron consistentemente entre el año 90 y el año 2025. Como nombraba Felipe, hay diversas trayectorias posibles en el futuro, con distintos crecimientos de la temperatura global en el largo plazo y obviamente distintas velocidades de transformación. ¿En qué quiero hacer foco ahora? ¿Por qué pensamos que la transformación va a ser diferente de acá en adelante que lo que pasó en el pasado? Y la gran diferencia es el motor económico. En el pasado teníamos o intentábamos tener reglas con liderazgos débiles. Fíjense que el protocolo de Kioto va a cumplir 30 años y sin ningún logro, pero ahora tenemos el motor económico. Hace muy pocos años las renovables más el almacenamiento empieza a ser competitivo, y además de que necesitaremos reglas, liderazgo político de los bloques principales, ahora tenemos a favor el motor económico para acelerar la transición. Esto ya fue mostrado, es la gran ambición del carbono neutral al año 2050. Difícilmente alcancemos la meta intermedia del año 2030, y creo que a esta altura todavía es difícil llegar a esa meta de largo plazo, pero es el camino y el horizonte que entendemos que tiene que seguir estando presente. Yendo más a la realidad de las proyecciones, estoy tomando las proyecciones a 2060 de los colegas de DNB, simplemente para mostrar dos o tres cosas bastante más realistas que nuestro objetivo de largo plazo. Los no fósiles van a superar a los fósiles en la oferta recién en el año 2050, ya que es importante detenernos en el comportamiento de las tecnologías. La eólica se va a multiplicar por 10, la solar por 11, la hidroeléctrica por 1,5, la nuclear por 2,5. El fósil que más cae obviamente es el carbón, que es el de mayores emisiones, después el petróleo, y claramente se muestra que el gas natural va a ser parte de la transición entre el pasado y el futuro. Se mantiene creciendo hasta el año 2040 y después empieza a descender levemente. Cuando hablamos del mundo, hablamos de promedios generales. Me resulta muy importante mirar cómo se comportan los bloques principales, porque son principales en el consumo de energía, pero son principales en la toma de decisiones también, y por eso son relevantes. Entre 2015 y 2022, tanto China como Estados Unidos, como la Unión Europea y como India, bajaron la participación de los fósiles y crecieron la producción de renovables, obviamente muy lejos de las metas, y acá lo clave que China e India siguen creciendo enormemente su demanda, y ahí la dificultad. Solo para tener una idea de la escala que estamos manejando y quiénes van a ser claves en este proceso, hoy, al cierre del 2025, todo el consumo eléctrico de China es mayor que la suma del consumo eléctrico de Estados Unidos, la Unión Europea e India tomados conjuntamente. Obviamente la buena noticia, y de ahí la era de la electricidad, es que sigue creciendo la electricidad, su peso en la matriz de oferta. ¿Y por qué llamamos era de la electricidad? Y en la discusión interna dentro de la empresa decimos que para nosotros esta es la segunda era de la electricidad. La primera, a principios del siglo XX, fue el desarrollo de las grandes redes eléctricas que permitieron una mejora de la calidad de vida en el mundo impresionante, y esta es la segunda, que está pautada por tres bloques para nosotros muy importantes. El primero, ya lo nombró Felipe, la electricidad va a crecer más que el producto a nivel global y en casi todos los mercados. Segundo, la electricidad va a crecer más rápido que el resto de los energéticos en la composición. Y la tercera, que de alguna manera hice mención, que el 80% de ese crecimiento, a diferencia del pasado, va a estar en los emergentes. El 50% de ese crecimiento va a estar en China.
¿Cuáles son los drivers de esta era de la electricidad? Primero, la demanda, y solo mostrar algunos números de los teravatios adicionales de demanda entre el año 24 y el año 30. El liderazgo está en la reconversión de la industria, en los vehículos eléctricos y en el acondicionamiento térmico, que hoy mencionaba Cecilia, con unos números realmente impresionantes. Después vienen los centros de datos y después el hidrógeno verde. Pero ¿qué consecuencias para Uruguay tiene esto que para mí da vuelta el gráfico? En Uruguay también vamos a reconvertir industria, va a seguir creciendo los vehículos eléctricos y vamos a mejorar el acondicionamiento térmico. Pero ese mercado siempre va a estar asociado a nuestro tamaño de país y al crecimiento de nuestra economía, con lo cual va a ser un crecimiento más importante, pero siempre del entorno del crecimiento vegetativo. El tema es que los data centers y el hidrógeno van a tener una demanda agregada del exterior. Y eso nos saca de las limitaciones de crecimiento de nuestro tamaño como país y va a aparecer demandas agregadas que va a cambiar el panorama del sector energético uruguayo. Solo dos números que me impresionaron investigando. Ese número de 530 agregado a los 400 y algo teravatios existentes de consumo de data center da los 900 y pico que decía Felipe de consumo de data centers al año 2030. Eso es equivalente a toda la demanda eléctrica de Japón hoy. Este negocio que empezó en data center de hyperscale en el 2006 con el primer centro de Google en Oregon, en 25 años generó un Japón eléctrico. Para tener una idea del tamaño de la oportunidad que tiene en este caso Uruguay, capturando apenas un poquito de ese crecimiento. Solo el data center de Meta en Luisiana, que está pasando de 2 gigavatios a 5 gigavatios, es el doble de la potencia pico del Uruguay. Solo un data center. Y obviamente, del lado de la oferta, lo que decía, el motor económico, paso rápido porque esto lo conocen todos los presentes, la baja del costo de la generación fotovoltaica, de la generación eólica onshore y offshore y del almacenamiento en baterías. Va a haber mejor respaldo térmico por gas natural, por la nuclear creciendo y porque todavía el mundo, y en especial América Latina, tiene un potencial hidroeléctrico a desarrollar, aproximadamente el 50% en América Latina, que no deberíamos dejar pasar. Y después el resto de los drivers son los que ya hablamos, la eficiencia en la descarbonización que tienen los usos eléctricos en casi todas las actividades y como vector de descarbonización, descarbonizando la matriz de generación, aguas abajo, descarbonizamos el resto de los usos. Y al final, nombrar un poco, antes del resumen, de que estos procesos de cambio nunca son lineales. Si bien para nosotros es irreversible, estos procesos de cambio tienen marchas, contramarchas, problemas geopolíticos, guerras, control de las cadenas de suministro, etc. No va a ser un problema lineal ni un problema sencillo, pero sí va a ser irreversible. Podemos tener dudas. Ahí hablo de incertidumbre, tenemos una gran incertidumbre sobre la velocidad de los cambios, pero no sobre la dirección de los cambios y eso es muy importante. Las tecnologías, desde nuestro punto de vista, están muy claras, va a ser el liderazgo de las renovables más almacenamiento, el respaldo, depende de la zona del mundo, va a ser hidráulico, gas natural y nuclear. Las soluciones de demanda con mucha renovable, donde la gestión de los picos son importantes, las demandas flexibles van a tener un valor de mercado muy interesante. Y las restricciones, a nuestro juicio, van a estar en la red y por eso vamos a insistir en cómo hay que poner foco en la inversión en la red, porque hoy, lo que dijo Felipe, es una realidad en casi todos los mercados, la generación va más rápido que la red y eso es un problema. Como todo proceso de cambio, hay frenos y motores de ese proceso de cambio. El beneficio económico es claro, que es el motor de la transformación. Las reglas hasta ahora han sido débiles y con poco liderazgo. Creo que todos los países, y en particular países como Uruguay, tienen que seguir insistiendo
en reglas internacionales consensuadas y con medición de su cumplimiento. Va a seguir habiendo competencia entre energéticos y siempre en cada uno de los mercados, y es parte de la tensión, dependiendo de las características y las fuentes de ese mercado, siempre va a haber una tensión entre empleo, crecimiento económico y cumplir con las metas de emisiones. Obviamente los riesgos que aparecen en estos, el primero es la asequibilidad. Cuando hay una demanda muy fuerte de producto, hay una tendencia a la subida de precio que puede castigar a los clientes más cautivos, que las metas de emisiones no se cumplan con los problemas ambientales que hablamos, y claramente tendremos diferencias por región. Vamos rápido a Uruguay para cumplir con el tiempo. Ya lo mostró Cecilia, Uruguay tiene en su abastecimiento al 2025 solo el 34% de su abastecimiento con fuente fósil, lo que nos ubica en el mundo en un punto realmente de muchísimo valor. Y en el sector eléctrico en particular hemos logrado una seguridad de suministro consistente y un portafolio altamente renovable. El 25, el 98% de la generación eléctrica fue renovable. Y si lo miramos a través del tiempo, consistentemente hemos tenido abastecimiento de generación renovable más allá del 95%. Y la buena noticia es que esto no termina acá. Uruguay tiene aproximadamente 60 gigavatios de posibilidades de expansión de su oferta renovable. Y vamos a lo que yo considero uno de los puntos más importantes de los logros alcanzados, que son los costos. El costo de abastecimiento neto de exportaciones de Uruguay promedio entre el año 2014 y el año 2025 fue de $39,9 el megavatio hora. Y si lo miro como costos marginales, el promedio del spot fue $50 el megavatio hora. No da el tiempo para mirar todos los precios, pero estos costos son muy competitivos con Estados Unidos, con Colombia, con Chile, con Brasil. Solo algunas olas de Brasil y Texas están más baratas que Uruguay y Paraguay, por lo menos en el cortísimo plazo. Pero tenemos una posición competitiva muy relevante y tenemos además la posibilidad que en el futuro estos precios caigan aún más. Si bien el peso de la energía hidráulica va a bajar por el crecimiento de la demanda, la renovación de contratos existentes a precios sustancialmente más bajos y los nuevos contratos de renovables, más un respaldo más competitivo a gas natural, van a llevar los precios del futuro incluso más abajo de esto. Tenemos una red muy robusta con los desafíos de crecimiento que tienen todos los mercados. Tenemos un respaldo térmico muy bueno, tenemos el desafío de la incorporación del gas natural. Sabemos que UTE está trabajando fuertemente para conseguir eso rápidamente. Y tenemos lo que para nosotros es un nudo gordiano complejo de resolver y más con un escenario de alto crecimiento de la demanda, que es que gran parte de las inversiones del sector a través de las empresas públicas están limitados por la situación fiscal del accionista, y eso genera restricciones que pueden traer inconvenientes. En el contexto tenemos el crecimiento de la demanda que hablábamos. Ahí puse arbitrariamente en verde una demanda de 300 megas que podría ser de cualquier cosa, solo para mostrar que el crecimiento vegetativo asociado al crecimiento del producto puede terminar. Solo un crecimiento de 300 megas de demanda a planos significa un crecimiento de 18% de la demanda en un año. Eso cambia todo el esquema de cómo tratar esto. El desarrollo del gas natural a nivel regional ya se habló, esto sigue creciendo y en especial Vaca Muerta, con lo cual podemos casi asegurar que vamos a tener en el futuro, la infraestructura ya está hecha, como dijeron, vamos a poder acceder al gas natural con seguridad de suministro y precios competitivos. Pero bueno, por estas oportunidades tenemos competencia en la inversión extranjera directa. El resto de los países de la región está trabajando para tratar de capturar esas oportunidades y estamos en competencia por esas oportunidades. Y me voy a centrar, capaz que en la parte más polémica, en lo que son para nosotros los desafíos que tiene el sector eléctrico. El sector eléctrico, entendemos, tendría que generar unas reglas generales y no particulares para las grandes demandas y generar alguna especie de fast track, porque en esa competencia la velocidad es un punto relevante. Complementariamente, entendemos que debería desarrollarse un mercado mayorista. Hay un mercado mayorista en Brasil, hay un mercado mayorista en Chile, hay un mercado mayorista
En Colombia necesitamos que el mercado mayorista se desarrolle para hacer frente a lo que viene. A nuestro juicio, a ese mercado le faltan 3 cosas: poner en funcionamiento el mercado de potencia, lograr peajes con precios asociados a los costos, que no signifiquen una barrera para el desarrollo, y entendemos que habría que revisar las reglas de conexión a la red de los grandes proyectos de demanda. La incorporación el GN al respaldo creo que es un consenso. La maximización de las interconexiones internacionales con un uso cada vez más grande de las renovables va a ser clave para los intercambios ocasionales. Y hay un punto que considero muy importante en este nuevo escenario, es cómo las empresas públicas y privadas hacen foco en las inversiones. Cuando tenemos restricciones de inversión, terminamos en Uruguay muchas veces poniendo un poquitito de inversión en cada canasta y no termina siendo suficiente en ninguna de las canastas. Y entendemos que llega un punto donde es necesario tomar decisiones, de hacer foco en algunas decisiones. Y para ser muy explícito, nosotros entendemos que el foco de la inversión pública tiene que estar hoy en la renovación de Salto Grande, un proyecto relevante, en una fuerte inversión para aumentar la velocidad en redes de transmisión y distribución y respaldo térmico, dejando todo el espacio de renovables para que el gran ecosistema que construimos de empresas privadas pueda desarrollar en competencia, y vuelvo a repetir, en competencia, todas las renovables, carga eléctrica y todo lo demás para que podamos cumplir con esas metas. En el sector combustible me paso algunas porque Nico va a hablar mucho, pero quería mencionar algunas cosas. Tenemos limitaciones y desafíos en la carga y descarga internacional de derivados y también en la carga interna para optimizar. Aunque parezca una inversión en infraestructura menor, es clave para la integración del mercado de los combustibles en la región. Estamos compitiendo con mercados de combustibles, el brasilero, el argentino, el paraguayo, mucho más liberalizados que el nuestro. Tenemos un mercado de combustible que tiene una regulación muy intrincada y costosa. También en el sector combustible no tenemos un mercado mayorista transparente, que vale la pena trabajar sobre el punto. El desarrollo del GN ya fue mencionado por la presidenta ANCAP, y creo que pasa esto. Entendemos que también en el sector combustible hay que poner foco en inversiones. Creo que también hay cierto consenso social de que hay actividades que están fuera del core business de ANCAP que tendrían que discontinuarse, en particular el cemento Portland. Y también reconocer que la empresa pública ANCAP carga con subsidios que deberían estar explicitados y cargados a rentas generales y hoy están cargados en el precio de los combustibles, como puede ser el GLP, el boleto e inclusive los costos por encima de mercado de algunas de las soluciones de biocombustible. Y el último mensaje rápido está asociado al petróleo y gas en Uruguay, ¿qué hacer? Soy de los que cree que hay que aprovechar la oportunidad en un país que todavía tiene muchos desafíos de desarrollo, muchas personas en situación de vulnerabilidad. Decir no quiero aprovechar esta oportunidad es, por lo menos para las personas que vivimos relativamente bien, hasta en el borde de lo inmoral para mí personalmente. La pregunta es cómo. Y yo creo que sí podemos ser Noruega, sí podemos tener un fondo fiduciario con reglas de gobernanza muy transparentes y consensuadas, que sí podemos preservar el capital que se logre para las futuras generaciones, que sí podemos decidir que la rentabilidad de ese fondo se use en proyectos específicos muy consensuados y que también esté muy consensuado en qué no podemos usar esos fondos. Y por último, decir que aprovechar esta oportunidad del petróleo para mí, que supongo que se va a extender Nicolás en esto, no quiere decir necesariamente transformarnos en un país petrolero. Tenemos que seguir manteniendo nuestra estrategia de país de largo plazo y ser muy cuidadosos qué inversiones se hace, quién las hace y los riesgos que entiendo no deberíamos
tomar. Y por último, bueno, un marco para la discusión de una transformación del sector. Creo que hoy lo nombraron varios, lo nombró la ministra, creo que lo nombró la presidenta de UTE. El sector no es un fin de sí mismo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Y atrás de esto está el crecimiento económico y el desarrollo humano. Y para lograr alguna de estas cosas en un escenario que nos permita capturar oportunidades de crecimiento grande, tenemos que tomar decisiones importantes. Poner foco, como decía, en las inversiones para saltarnos el problema de las restricciones fiscales, eliminar negocio no estratégico, explicitar los subsidios que existen en el sector para que sean más transparentes y claros. Necesitamos mejorar el gobierno corporativo, obviamente de las empresas privadas, pero también de las empresas públicas. Tenemos empresas públicas, y de verdad créanme que me corresponden las generales de la ley, con unas capacidades profesionales enormes, ¿no? Pero seguimos teniendo reglas que son básicamente de hace 100 años en el funcionamiento, incluso con normativa introducida en la Constitución de la República. Si queremos tener empresas públicas más potentes, con más presencia, necesitamos ir a reglas de gobierno corporativo que hoy tienen las empresas públicas en Alemania, en Canadá, en Francia. Muchas de esas empresas las hemos usado como ejemplo en muchas cosas y tenemos que usarlas como ejemplo también en esto. Incluso el gobierno uruguayo, el Ministerio de Economía, está haciendo un análisis de gap con la OCDE, con la idea de poder en algún momento ingresar a la OCDE como país. Y ya sabemos por lo que ha pasado en Chile, por lo que ha pasado en Colombia, que lo primero que va a pedir la OCDE para que Uruguay pueda ingresar es un cambio de las reglas de gobierno corporativo de las empresas públicas. Creo que estamos en condiciones de poder empezar antes ese camino que va a tener otros beneficios y externalidades para el Uruguay. Y tenemos que mejorar la regulación y mejorar la competencia. Y cuando hablo de mejorar la competencia, lo hablo para las empresas públicas que tienen que competir más y las empresas privadas del sector que también tienen que acostumbrarse a competir más. Porque sin esta competencia no vamos a capturar esa oportunidad grande que tenemos. Y por último, para que esa competencia sea posible hay que mejorar la regulación y esto requiere, mensaje para los amigos de la URSEA, mejorar las capacidades y los recursos que URSEA necesita para avanzar en esto. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro, gracias por tus reflexiones y gracias por traer algunos aspectos un poco más rípidos, pero no por eso hay que obviar la conversación, todo lo contrario, así que agradecerte haber traído eso al panel. Le doy la palabra ahora a Bruno y lo presento. Bruno Buan es ingeniero electricista, gerente senior de desarrollo del área de fibras de UPM. Participó del desarrollo, construcción y operación de los proyectos de Fray Ventos y Paso de los Toros y anteriormente en las centrales hidroeléctricas de UTE. Adelante, Bruno. Muchas gracias. Un saludo a las autoridades presentes del Ministerio de Industria y Energía y del Ministerio de Ambiente, así como de UTE, Salto Grande y ANCAP, a la invitación de Auder para compartir esta jornada y a todos los amigos presentes. Cuando Enzo me convocó a esto, dije, bueno, lo primero que hice fue llamarlo a Alejandro. Y le digo, Ale, vamos a empezar de vuelta a hablar de la seca del 89. Y bueno, me pareció igual que en cualquier caso hacer un repaso histórico, por más que también hay desafíos futuros, valía la pena. Y bueno, uno tiene muchas fuentes y yo arranqué en realidad con lo que normalmente informa el balance energético del Ministerio y tratar de acomodarlo un poco y llevarla a 45, donde, ya lo veo a Oscar, esa fue la primera transición. Cuando en 1945 aparece Bonete, pero aparece también la transmisión. O sea, fue el momento en que Uruguay empieza a tener una red eléctrica ya de escala nacional. Y uno lo que ve es que, bueno, que tuvimos todo ese periodo de esos primeros 40 años entre que se desarrolla el Río Negro y se desarrolla Salto Grande,
donde la red igual estuvo siempre compartida con una fuerte presencia fósil, y yo aquí lo marqué también con el factor de emisión. Después llegamos a aquel momento, la gente grande se acordará de Usemos Todo Eléctrico, que fue en esos años de los 90 donde llegó toda de golpe la energía de Salto Grande y de Palmar. Y después cuando llegamos al 2000, vino el gas de Argentina, pensamos que iba a durar y no duró. Y la respuesta fue los últimos 20 años, que yo cuando la armé así dije, esto es fuerte, digo, tiremos algún número. Hidráulica son 6, 7 teravatios hora al año, pueden llegar a ser 10, digamos, o 3, pero ese es el promedio. Se instalaron, y yo prefiero hablar de teravatio hora, no de tanto de gigavatio instalado, porque a veces esconde los factores de emisión, de uso. Se instalaron entre 4 y 5 teravatios hora anuales de solar eólica, otros tantos de biomasa. O sea, en menos de 20 años la red desarrolló todo lo que había hecho de desarrollo eléctrico renovable. Yo creo que esto es valioso, porque además se hace simultáneamente con una baja de costo y con una baja de emisiones. Digo, obviamente todo es mejorable, pero esto realmente fue muy bueno. Y esto un poco que ya lo hemos mostrado, digo, se ha mostrado en otras ocasiones, que ese último cambio, cuando uno lo analiza y le saca el efecto de hidraulicidad, realmente fue una ganancia efectiva para el país, que después, de acuerdo a la hidraulicidad o los precios de referencia, podrá cambiar un poco. Pero realmente se resolvieron todos los temas, que era volatilidad hidroeléctrica, volatilidad del petróleo, y además eso se hizo mejorando costos. Y bueno, acá viene la parte que yo obviamente vengo de parte de UPM y del sector forestal. Si bien somos una parte del ecosistema renovables que no estamos tan activos acá en Auder, pero cuando uno muestra lo que fue el impacto de la ley forestal, que quizás tenía así una dimensión energética, pero era más pensando en una dimensión industrial, cuando uno mira la totalidad de los usos del suelo, con el 7% del suelo efectivamente ocupado por plantaciones forestales, hoy estamos llegando al 50% de la matriz energética primaria, de acuerdo al balance, y cuando hablamos de generación, digamos, como la mide el Ministerio, o sea, incluyendo la autogeneración, el consumo propio de la industria, estamos en el 28% de la matriz. Esto creo que de alguna manera refleja cómo una política que también tuvo características muy similares a la energética, que fue la forestal, terminó confluyendo con la energética y le dio un sustento en energía, no solo en energía renovable, sino también con un patrón distinto al del resto de las renovables que hoy se integran en la matriz actual y que es la que contribuye también a asegurar esos porcentajes tan altos que hoy tenemos de cobertura renovable y tan bajos de emisiones. Bueno, yo acá un poco contarles lo que hacemos en UPM, digo muy rápido. Básicamente UPM Energía trabaja fundamentalmente en Finlandia y en Uruguay. Yo lo que voy a contar de Finlandia, digamos, refiere a la realidad finlandesa y no quiere decir que sea trasladable a la realidad de Uruguay. En Finlandia tenemos una presencia importante con participaciones energéticas. Un poco la estrategia finlandesa desde antes de la reforma ha sido que cada industria de alguna manera tenía que ser responsable de su suministro y eso hace que tenga una presencia bastante importante en una red que obviamente que consume bastante más que la uruguaya, pero estamos, o sea, la generación de UPM en Finlandia equivale casi al consumo de todo Uruguay. Y en Uruguay, que con la incorporación de Paso de los Toros, que estamos generando en números muy redondos, 1 teravatio en Fraiventos, 2 en Paso de los Toros, tratamos de mejorar siempre, de los cuales 1,6 lo usamos en la propia producción de celulosas, 0,4 a químicos y hay 1 teravatio hora, un poquito más, que está entrando
a la red nacional de UTE. En Finlandia, históricamente, por el desarrollo del sector forestal, también UPM ha desarrollado actividad hidroeléctrica que la ha consolidado actualmente en un centro de mando. Hay participación con otras empresas eléctricas e industriales en el sector nuclear y, obviamente, también en lo que es la industria forestal, la biomasa, ya sea centrales térmicas, centrales de las propias plantas de celulosa y papel y asociadas en muchos casos también con eléctricas locales e incluso con servicios de calefacción centralizada. En Uruguay, básicamente, cubrimos toda la etapa del sector forestal, desde lo que son los viveros, nuestras 2 fábricas de Fraiventos y Paso de los Toros, como les decía, entregando una 1 tera, la otra 2 teravatios anuales. La instalación de logística industrial, básicamente acá en el puerto de Montevideo, y luego la fundación como forma de consolidar toda esa actividad en el territorio. Nosotros en 2007 nos tocó con muchos amigos de UTE hacer los primeros trabajos, los primeros contactos. Recuerden que en aquel momento no se podía decir que fuera tabla rasa, pero digo, en lo que era la construcción de contratos, de forma de trabajo, de convenio de uso, de todo un montón de cosas que las desarrollamos en la experiencia de Fraiventos. Y bueno, ya con Paso de los Toros, ya ahí el sistema había madurado con toda la incursión de renovables. Y ya toda esa etapa de aprendizaje en Fraiventos, si bien la tuvimos, nos beneficiamos de toda esa experiencia acumulada. En cuanto al impacto de la red en Uruguay, bueno, son más de 7.000 empleos que tienen entre las 2 fábricas y la cadena forestal. Un porcentaje del 3,4 del PBI. Ya me avisaron que esto va a bajar, pero no porque nosotros bajemos, sino porque el PBI sube, digamos. Entonces, lo cual es una buena cosa. Y bueno, tanto ingreso en salarios, 290 millones de dólares, como pagos en impuestos y todo un ecosistema de impuestos de pequeñas empresas que sirven al sector forestal. Y bueno, convertir junto a otras empresas del sector al sector forestal en el mayor exportador del país. Bueno, esto es un poco, esto lo tomé de lo que estábamos trabajando más en Finlandia, pero que muestra un poquito, traté de representar los desafíos de la electricidad y cómo gestionarlos, digamos. Y si bien esto lo generaron nuestros colegas de Finlandia, también aplica a Uruguay. Uruguay claramente tiene una integración de fuentes renovables intermitentes, de fuentes estables como la biomasa y el ajuste que hace la hidroeléctrica. Yo creo que esto lo damos como por descontado, porque vamos a la página de AME y está el pronóstico para mañana y las corridas y todo eso. Esto era un desafío. Hoy ese desafío se está gestionando de manera transparente y yo creo que es algo que es un activo que el sistema eléctrico uruguayo ha ganado. Y después, hacia el futuro, no me voy a reiterar mucho más, es un poco tratar de gestionar la volatilidad del mercado eléctrico. En Uruguay tenemos un esquema más centralizado, en otros lados es más abierto, donde los actores tienen que participar con el riesgo. ¿Qué está haciendo UPM a nivel de Finlandia, donde hay desarrollos más recientes? Bueno, en Finlandia se está trabajando también en energía eólica, porque fue un inicio mucho más tardío que el resto de Europa, y que bueno, tuvo su ventaja, porque algo parecido a lo que ocurrió en Uruguay, porque se aprovechó el momento donde los precios ya estaban consolidados. Solar en Finlandia, no me expliquen cómo, porque digo, pero bueno, sacan solar. Pero lo que sí es importante es que si uno ve que cerca en altas latitudes se está haciendo solar, uno traslada el potencial de Uruguay y realmente es importante trabajar en ese sector. Una tarea que surge y cada vez más en las redes es, en el caso de UPM, está participando en servicios secundarios de control de red y ha instalado un sistema en 2 lugares ultracapacitores, que ese es todo otro tema que ya
se ha puesto un poquito en evidencia con el apagón de España del detalle más fino que hay que tener en los fenómenos que ocurren en redes con electrónica de potencia. Y luego, bueno, seguir trabajando todavía a nivel exploratorio en todo lo que es almacenamiento y también economía de hidrógeno. Cada tanto algún amigo nos llama acá con la posibilidad de CO2 biogénico. Esperamos que eso en algún momento pueda consolidarse. Y bueno, para ir cerrando, más allá que se den por descontadas, yo creo que igual las fortalezas de Uruguay siempre hay oportunidad para rescatarlas y no está de más. La estabilidad jurídica, una regulación acorde. Y esto es un detalle no menor, porque si bien, lo decía Ale, hay cosas para desarrollar todavía de la regulación, en Uruguay ya tenemos temas regulatorios resueltos que hoy Europa está complicadísima. O sea, en Europa hablar de capacidad, ¿de qué me estás hablando? Y es potencia, digo, sabemos que tenemos otro producto que la potencia, no es solo la energía. Lo mismo PPA, un PPA que es un subsidio, ¿no? PPA es un instrumento de estabilización de largo plazo que no hay renovable o otra inversión que pueda funcionar si no es así. Con lo cual yo creo que ese es un activo que tiene Uruguay. Obviamente hay una ventaja de recursos que lo tenemos en el alto factor de capacidad renovable. Digo, en cualquier métrica tenemos la ventaja que en solar, eólica o incluso en la capacidad que tenemos en biomasa hay un fuerte recurso en eso. El respaldo que se le ha asegurado a la red, todavía tenemos tela para tener respaldo hidroeléctrico y la consolidación del gas y las interconexiones. Que ha habido un modelo exitoso, digo, porque ese salto que hemos visto es claro. Y también un desarrollo de la red, cerrar, por ejemplo, el hito de cerrar el anillo de 500, de poder expandirlo después hasta Pando, eso realmente deja una red muchísimo más fuerte. Y bueno, ¿y cuáles son las oportunidades? Yo no soy tan peleador como Alejandro, pero yo creo que en la regulación hay cosas para hacer, digo, porque hay una base y no se requiere reinventar la rueda, pero sí justamente hay experiencia acumulada que permitiría abrir nuevas oportunidades con ajustes de regulación. También ampliarla, ya se ha mencionado mucho, de todos los actores en la inversión, y también el tema de optimización de costos, que lo vive cada una de las empresas y también en las distintas etapas de la industria eléctrica hay temas ahí todavía que están abiertos a una oportunidad de mejora. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias. Muchas gracias Bruno por tu mirada. Cerramos ahora con Nicolás esta ronda de presentaciones. Mientras te vas acercando hoy te voy presentando. Nicolás Spinelli. Nicolás es gerente general de ANCAP, es ingeniero químico por la Universidad de la República, MBA por el IEM, Escuela de Negocios, y es magíster en gerencia de la energía por la Universidad Católica del Uruguay. Cuenta con cerca de 20 años de trayectoria en la industria energética, desempeñando responsabilidades técnicas, operativas y ejecutivas en distintas áreas del grupo ANCAP, entre ellas refinería, planificación de la producción, coordinación de la gerencia general y logística, incluyendo la conducción de las operaciones logísticas del grupo en Argentina. Actualmente lidera la transformación estratégica de ANCAP, con foco en la excelencia operacional, la modernización organizacional, la transición energética, el desarrollo de nuevas oportunidades vinculadas a la exploración offshore y la creación de valor sostenible. Asimismo, se desempeña como docente externo en programas de posgrado y formación ejecutiva vinculados a la energía y la gestión. Poca cosa. Adelante. Muchas gracias, Enzo. ¿Me escuchan bien en este micrófono? Sí. Bueno, primero que nada, Auder, agradecerles, Enzo, Diego, Marcelo. Ya esto es costumbre entre nosotros, entre un ecosistema en el cual todos nos conocemos, y es una instancia donde anualmente nos enriquecemos con miradas complementarias y como siempre, de los matices, las mejores soluciones para aportar al país un mejor futuro, un mejor porvenir.
Sí, respiro un poco porque desde ANCAP, en el panel de la era de la electricidad, venir a contar lo que quisiéramos contar desde ANCAP es un desafío. Así que antes de entrar a contarles lo que les quisiera contar, quiero decir que detrás de lo que voy a presentar hay el trabajo de decenas de equipos profesionales en ANCAP, a los cuales se debe lo que voy a presentar y que quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerles. Algunos de ellos presentes hoy aquí, la gran mayoría cumpliendo funciones respectivamente. Así que bueno, el título es Gestionar la energía del futuro y cómo nosotros, ANCAP y en mi rol, decidimos, trabajamos y preparamos para un mundo energético en transformación continua. Un poco la imagen, la primera lámina disparadora era qué es lo en esta figura, qué es lo que vemos. Obviamente que vemos consumo eléctrico en iluminación, vemos industria en transformación, vemos salud, vemos movimiento, vemos básicamente actividad humana, y el denominador común que hay atrás es acceso sostenible a energía competitiva y cada vez más demanda de energía. En este panel y en las charlas anteriores, tanto la presidenta de ANCAP como Alejandro, y el resto de los panelistas fueron haciendo distintas menciones y yendo al detalle sobre qué es lo que está viviendo el mundo, pero es verdad, es una realidad fuerte que nunca en la historia se produjo tanta energía renovable. Es una realidad. Pero tampoco nunca en la historia se consumió tanto petróleo y tanto gas como hoy. Y tenemos que tenerlos todos claros en una discusión sensata. Y sin duda que vamos a una era de la electricidad. Es que hay que entender cómo vamos. La humanidad, como también lo dijo hoy la ministra, necesita energía disponible, suficiente, segura y competitiva. En los últimos meses, ya en los últimos años Europa lo sufrió más, pero en los últimos meses la región lo sintió más fuerte y créanos que de la gestión de ANCAP también tuvimos que tomar decisiones bajo muchísima incertidumbre. La seguridad energética se puso en el centro de la discusión y es hoy el centro de la discusión global. Si bien las renovables crecen y avanzan, todos sabemos de que hacia los mejores escenarios de proyección al 2050, 2060, avanzan a la generación eléctrica e inclusive sustituyen al carbón, pero siguen siendo los fósiles una parte mayoritaria o por lo menos un 50% de la matriz de energía primaria. ¿Cuál es el rol nuestro como servidores públicos y desde ANCAP? Tomar decisiones en tiempos de altísima incertidumbre para un mundo que en realidad todavía no existe e incierto. Vamos directo a hablar a qué estamos haciendo en ANCAP. Bueno, primero, y no lo puedo obviar, obviamente es necesario hacer una revisión de la gestión de nuestro portafolio de negocios. No es la misma ANCAP la de hace 30 años la que necesita el Uruguay para los próximos 30 años, y en eso este directorio y quien hoy aquí presenta hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando porque entendemos que es necesario repensar sin duda el portafolio de negocios de ANCAP. ¿Dónde nos basamos? ¿En qué nos apalanca ANCAP su generación de valor? En el principal activo que tiene la compañía, que es la refinería de La Teja. La refinería de La Teja, en esta crisis, donde los precios de los derivados relativo al precio del petróleo crudo se dispararon, permite que la generación de valor de la industria de todos los uruguayos, se vuelque a poder contener los precios de los combustibles, ya sea por un costo de suministro más bajo que la importación, sensiblemente más bajo, y por la infraestructura, los inventarios, la resiliencia que tienen los prácticamente 300.000 metros cúbicos de almacenaje que tenemos en tanques de crudo y derivados, más todavía. ¿Qué estamos haciendo en nuestra refinería? Definimos trabajar explícitamente en excelencia operativa, no solamente en los procesos puros y duros industriales, sino en los procesos transversales. Necesitamos una industria más moderna, más ágil y que apunte a la excelencia. Hoy tenemos márgenes extraordinarios, sabemos que en el futuro probablemente no se sostengan.
¿Qué estamos haciendo en nuestra red de estaciones de servicio, la red más amplia del país y con mayor capilaridad? Estamos trabajando en que sea una red de servicios, no solamente de venta de combustibles fósiles. Estamos trabajando con UTE para impulsar cada vez más la disponibilidad de electrones y la electromovilidad en la red de estaciones ANCAP a lo largo y ancho del país. Recuerden, y ya voy al UR, de que producimos biocombustibles. Prácticamente 1 de cada 10 vehículos que circulan por el país a gasolina es bioetanol, o sea, mezclamos prácticamente el 10% de bioetanol en nuestras naftas, con producciones récord en Paysandú, en nuestra planta de cereales de Alur en Paysandú, en el orden prácticamente de los 70.000 metros cúbicos el año pasado y en el orden de los 30.000 metros cúbicos en nuestro complejo en Bella Unión. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos apostando a una fuerte reinversión en nuestros activos estratégicos. ¿A qué voy? A mejorar la logística que tiene ANCAP en su órbita, no solamente a la que ya existe, con inversiones en tancaje, en nuestros activos en el este, sino también con proyectos de conexión de la refinería de La Teja al puerto de Montevideo, para que forme parte toda la infraestructura de ANCAP de un sistema que lo necesita Atlántico Sur, que es una región neta exportadora y cada vez más exportadora de petróleo, pero altamente deficitaria en derivados. Por eso el valor de la refinería y por eso el valor estratégico de nuestros activos logísticos. Proyectos, tenemos un proyecto piloto de hidrógeno y un proyecto de la instalación de Jefa, que es para una unidad productora de biocombustibles, puntualmente de combustible sustentable de aviación, que ahora voy a hacer un doble clic en eso. Además de trabajos en captura de CO2, hidrógeno natural, que son otras líneas que también venimos desarrollando. Y por supuesto, dejé para lo último la actividad offshore, tanto en exploración como el camino hacia el próximo pozo exploratorio, que ahora les voy a contar más al detalle. De toda la cartera de proyectos que tenemos, optamos hoy en esta presentación por elegir 3. El primero, la planta Jefa dentro de la refinería. La refinería de La Teja en los últimos 20 años ha ido incorporando nuevas unidades de proceso que permiten de que hoy tenga un margen de creación de valor en el mercado internacional. Primero fue un cracking catalítico para mejorar la conversión del crudo, después fue una hidrotratadora de gasolinas para poder mejorar la calidad de nuestras naftas, después profundizamos con la desulfurizadora de gasoil y mejoramos inclusive la calidad de nuestras naftas con un Prime-G, más circuitos ambientalmente más amigables en el cambio de combustible, en el uso del agua, y así concebimos Jefa. Jefa es parte de un nuevo revamping de la refinería, que la diferencia es que carga materias primas renovables. Estamos trabajando con Topse, que es básicamente un tecnólogo de los mejores tecnólogos a nivel mundial, haciendo las últimas estimaciones del nivel de inversión, y por otro lado es un proyecto en conjunto con Alur, trabajando en la ingeniería del sistema de pretratamiento para las cargas de materia prima que esta unidad necesitaría. Nos resta estructurar el proyecto como Finance Project, ver el modelo de negocio y en qué medida estos riesgos pueden mitigarse, precio de mercado internacional versus disponibilidad de materia prima. Por otro lado, proyecto piloto de hidrógeno, básicamente estamos trabajando en un proyecto pensado en el polo industrial Capurro para un electrolizador del orden de 1 mega, y la idea es generar conocimiento y empezar a operar con una flota menor a 10 camiones u ómnibus que van a cargar a esa presión, a 350 bar. La idea es poder inclusive expandir luego a 700 bar. Y el tercero, que es el que entendemos y es un razonamiento sensato y al que va a ir llegando, intenta llegar esta presentación en estos minutos que restan, es nuestra actividad de exploración y producción de hidrocarburos en costa afuera. Vamos a hablar de dos líneas de trabajo que en realidad obviamente tienen mucha sinergia, pero que es la sísmica en el OFF 1 y en el OFF 4 y el pozo exploratorio que se prevé para el OFF 6 por la empresa APA. ¿Por qué exploramos oil and gas? Bueno, ya vimos que a nivel global
la matriz energética total de energía, de suplimiento de energía primaria, no importa el escenario, en la base va a seguir teniendo energía no renovable y fósiles. Y para que se hagan una idea, el mundo consume aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo por día. 100 millones de barriles de petróleo por día. Para ponerlo en dimensión, todos sabemos que Uruguay consume en un año entre el orden de los 16, 17 millones de barriles de petróleo. Lo que se ve en este gráfico, que creo que no tengo puntero, o si tengo puntero, son distintas líneas en cuanto al consumo de crudo, con escenario de transición más acelerada o menos acelerada. Dado el decaimiento natural de los yacimientos, el área que queda debajo de las curvas son los yacimientos, o sea, las reservas que tienen que probarse y ponerse a producir en el futuro a nivel global. O sea, el espacio para la demanda de recurso petrolífero a nivel global es de millones de barriles de petróleo por día. Millones, en cualquiera de los escenarios. Básicamente es necesario, independientemente del ritmo de la transición que se dé. No, lo omití, pero estamos también convencidos que este proceso de transición energética es un proceso de adición y por lo tanto eso justifica lo que vengo intentando mencionar. Además, Uruguay no está explorando solo. Hay una misma cuenca geológica con una muy fuerte actividad exploratoria desarrollándose en los 3 países, pero no hablo del nordeste brasilero o del sur de la Argentina. Ustedes aquí podrán ver, hay prácticamente 200.000 kilómetros cuadrados en exploración offshore entre Uruguay, Argentina y Brasil. Y todo comienza mucho antes que salir al mar. Hay un marco jurídico sólido para poder salir a atraer capitales que inviertan a riesgo. Hay información técnica de calidad que se necesita estar continuamente trabajando. Hay inversión privada a riesgo exploratorio que logramos atraer y vino al país. Y hay una gestión muy profesional desde ANCAP e interinstitucional, menciono el Ministerio de Ambiente, entre otros, en la gestión de los otros riesgos que no son los exploratorios. De hecho, Brasil tiene solicitudes ambientales para 3 pozos en la cuenca de Pelotas en los próximos tiempos. La exploración es parte de un proceso más grande, no quiero ahondar, vamos a estar disponibles para, junto con los equipos, ir más al detalle. De hecho, lo estamos haciendo en algunas instituciones y a nivel académico. Después viene la evaluación, el desarrollo del pozo, la fase de producción y el abandono. Con esto hay que remarcar de que es trabajo técnico y control interinstitucional. Acá voy un poco más al presente, que es lo que pasó desde diciembre del año 2025 y febrero de este año. Básicamente las autorizaciones ambientales previas para la actividad sísmica que se desarrolló, el plan de gestión ambiental. Cada proyecto cuenta, por supuesto, con una estricta autorización ambiental a niveles más exigentes a nivel global. Y bueno, la actividad de interpretación de datos es parte de lo que está sucediendo, como les decía, en el OFF 1 y en el OFF 4. Y en el centro es la generación del conocimiento, que es el principal producto de la exploración petrolera, previo obviamente, a la producción de crudo. Todo esto trabaja para ir desde mitigando incertidumbre. Por otro lado, la definición de prospectos. Los prospectos Chaleco y Bonanza, que anteriormente eran denominados Chafalote, es a donde está apuntando la empresa APA para la próxima perforación. El pozo exploratorio obviamente tiene su propia permisología ambiental, hay una etapa de ingeniería previa a la perforación, hay un objetivo que ahora vamos a ir un poquito más al detalle y les voy a mostrar y ubicárselo. Los plazos son los que están aquí en la línea de tiempo puestos debajo. Voy tiempo porque creo que me queda no más que 5 minutos. Estamos hablando de que en el segundo semestre, o sea, previas habilitaciones ambientales respectivas, estamos apuntando al segundo semestre del año 2027 y primer semestre del año 2028 para concretar la perforación al objetivo de esos prospectos geológicos que ahora vamos a ver, Chaleco y
y Bonanza. Bueno, vamos para aquí. Esta industria, obviamente, que es un desarrollo de muy largo plazo y Uruguay ha recorrido de forma sistemática el camino en los últimos 20 años. La inversión realizada por el sector privado en el sector exploración y producción en estos últimos 17 se contabiliza en el orden de los 1.500 millones de dólares. Hoy tenemos las 7 OFS adjudicadas con contratos vigentes de exploración y producción. Chevron, Sintana, APA, Shell, YPF, Qatar Energy, y creo que no me olvido de ninguna. Otra, o sea, en todos tenemos contratos vigentes de exploración y producción. Este primer periodo exploratorio, como les decía, va hacia 2027-2028, con recurrentes ingresos de socios vía farm-in, algunos anunciados para los de YPF, como es Eni, que ya es de público conocimiento y en realidad resta alguna formalidad, por eso es que no está acá expresa en la lámina. ¿Qué es lo que esperamos? Inversión de los próximos años privada, aproximadamente 300 millones de dólares entre el costo de la sísmica y el costo del pozo. Y como ven en el último bullet, o sea, lo que fue sucediendo en Surinam, el Gran Morgu, son 4 años desde que el pozo da hallazgo hasta el FID, o sea, la decisión final de inversión, y después en el orden de 9-10 años se necesitó para que efectivamente eso se transforme en producción petrolera. Esto hace un doble clic sobre la campaña exploratoria del último verano y lo que se va a venir en el próximo verano, que el control ambiental guió la operación. Siempre que las condiciones lo requirieron, la fuente se apagó. Lo que hoy les decía, el primer producto no es petróleo, es información. Trabajamos en un acuerdo multicliente de ANCAP con Viridian, con los permisos, como les mencionaba, otorgados por el Ministerio de Ambiente. Protocolos internacionales de protección de fauna marina, monitoreo biológico, acústico, sin incidentes ambientales, ni de salud, ni de seguridad. La campaña finalizó con casi 1.400 kilómetros cuadrados adquiridos y apuntamos en el orden de los 5.000, si no recuerdo mal, a lo que resta para el próximo verano. Hay un detalle ahí de la cantidad de avistamientos que se fueron constatando y la cantidad de veces que la fuente se apagó y tuvo que ser prendida. Registró todo de esto en el Ministerio y en nuestras fuentes también de página del área de exploración y producción. Una de las últimas etapas en este proceso cíclico y sistémico de exploración de recursos naturales es la de efectivamente perforar, y es el pozo que APA planifica para el OF6, que no sé si lo alcanzan a ver, pero es el polígono ahí delimitado en rosado. Está en el orden a los 200 kilómetros de la costa uruguaya y con un espejo de agua entre 2.000 y 3.000 metros, pero a una profundidad de 5.000 metros de roca hacia abajo a los prospectos que estaría apuntando la compañía. Es un próximo granito sin duda para ANCAP, para el país, para un equipo técnico que trabaja silenciosamente desde hace 20 años y que obviamente que va tomando relevancia en la opinión pública en la medida que hay hechos más materiales, pero el trabajo no paró en los últimos 20 años. E impersonal, equipos con gente que no estaba, con gente que está hoy, seguramente jóvenes profesionales que se vayan sumando. La mejor forma de reducir la incertidumbre es generar información y conocimiento. Este es un paper que lo elaboró parte del equipo ANCAP. Obviamente que los hallazgos en la costa este del Atlántico Sur, en Namibia, generan en uno de los componentes que tiene lo que define la probabilidad de existencia o no de hidrocarburos, que la probabilidad mejore. Y por lo tanto, los prospectos Chaleco y Bonanza, que anteriormente, como les decía, eran denominados Chafalote, es hacia donde apuntan, que si el puntero marca, en realidad lo que ven ahí con una línea, esta línea es el pozo, el Raya, el de 2016 de Total, están apuntando a mayor profundidad en el lecho de la roca, pero con un espejo de agua menos profundo. Bueno, fui para atrás. Ahí va. No queríamos dejar la oportunidad para hablar de, uno de los destinos
para quien hemos tenido el privilegio de conocer la zona, Brasil produce, saben que Brasil produce la enorme mayoría del crudo, que son casi entre 5 y 4 millones de barriles por día produce Brasil. El 90 y largo % lo produce offshore, y gran parte de eso es en el presal de la base de Santos, que está a cientos de kilómetros de Ilhabela, de Paraty, de Ucio, de Real do Cabo, de Angra. Convive hace décadas, convive el turismo y la producción offshore. Y se potencian, por supuesto. Infraestructura, recursos. Y sucede acá nomás. No estoy hablando de extrarregión. El ejemplo de Noruega, que a la medida que los que estábamos medio apasionados por el Mundial, yo esperaba capaz llegar a hoy con otro resultado, pero es un ejemplo sin dudas emblemático, fuertísima inversión en exploración y producción que continúa actualmente. El año pasado perforó y descubrió y produce en el orden de 2 millones de barriles por día. Hoy estamos hablando sobre cuán electrificada es la matriz, o cuál es el peso de la electricidad en la matriz de consumo de nuestros países, 20% Uruguay, 20% del mundo. Bueno, Noruega tiene casi el 50% de su consumo es electricidad. Sin embargo, produce 2 millones de barriles de petróleo por día y además algo equivalente de gas natural. Está sexto en el ranking mundial de transición energética y de sustentabilidad, es uno de los primeros 3. Y es un ejemplo de gestión responsable, de cómo usar estos recursos. Alejandro hizo alguna puntualización por arriba, pero es una discusión sin duda que el país tiene que hacer, pero que estamos a tiempo, muy a tiempo, y tenemos las capacidades, y en ANCAP estamos preparados. Hay 20 años de trabajo y es una industria que tiene no un siglo, el offshore, pero casi un siglo, y por lo tanto, ¿por qué no en este ecosistema tan valioso, con tantos responsables, con que hemos tomado muchas decisiones responsables para el presente y el futuro, por qué no las tenemos que tomar? Ojalá las tendremos que tomar. En resumen, gestionar la energía es ampliar las opciones del país, y en ANCAP trabajamos para eso. Trabajamos para asegurar que Uruguay tenga energía hoy, e información, capacidades y opciones para decidir con soberanía el uso de sus energéticos, sus recursos y sus activos en el futuro, que son de todos los uruguayos de hoy y del futuro. Por eso procuramos actividades sostenibles en todas sus dimensiones, y nos tenemos que cuestionarlo: económicas, de generación de valor, ambientales y obviamente competitivas. Por eso seguimos fortaleciendo nuestra refinería e infraestructura logística, y estamos convencidos de que es un activo de enorme valor en la región y para el país, nuestra refinería de La Teja, en la cual dedicamos muchísimo esfuerzo y necesitamos seguir adelante en su reconversión y buscar cada vez más el centavo de dólar en el margen de refinación, que es lo que nos va a dar resiliencia en el futuro, cuando quizás la refinería tenga que volcar producción a la región de forma competitiva. Por eso producimos biocombustibles, repito, a veces creo que se nos olvida, pero Alur pone prácticamente en el orden de los 90 y pico de mil metros cúbicos de bioetanol mezcla en las naftas, que es 1 de cada 10 autos. Por eso diversificamos nuestros servicios energéticos en nuestra red de estaciones. Entendemos clarísimo de que tenemos un activo muy valioso, que es la red de estaciones ANCAP, y que hoy no es una gasolinera, es una red de servicios, que vendemos gasolina, electricidad y en el futuro quizás algún otro energético más de transición. Por eso exploramos nuestros recursos offshore, por eso trabajamos para desarrollar combustibles sostenibles de aviación en nuestro proyecto JEFA. Y bueno, gestionar una de las 2 empresas de energía de todos los uruguayos significa prepararse para escenarios en incertidumbre, prepararse para escenarios que todavía no conocemos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Nicolás, también por traer un tema con esa frontalidad. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas, estamos de hecho atrasados una media hora, así que vamos a cerrar por acá. Les agradezco muchísimo a los 4 por los aportes a este panel y los despedimos con un aplauso.